Bueno, primero agradecerle el tiempo, sabemos que está ocupado. Nada de eso, Frank, pues no hay. Y pues también, como le decíamos hace ratito fuera del aire, ¿no? Es nuestro primer invitado, está usted ayudándonos a bautizar este proyecto. La idea de este programa es pues hablar del horizonte del 2024, ¿no? Se viene un año muy importante, otra vez, otro sexenio, el cierre y el inicio de otro sexenio. Y la idea de este programa es poder tener discusiones o diálogos, charlas sobre el horizonte del 2024, pero en estas discusiones pues que tengan una perspectiva de género, hablar con conciencia de clase, con pensamiento crítico, con conciencia ambiental, con memoria histórica, por supuesto. Y pues vamos a estar platicando con figuras nacionales, regionales, locales. De nuevo le agradecemos, ¿no? Que nos ayude a bautizar este proyecto. Y bienvenido a La Paz. Gracias, Frank, un gusto. ¿Cómo se llama el proyecto? El Horizonte. El Horizonte, muy bien. Sí, pues empezamos. Yo quería preguntarle primero sobre su trayectoria, ¿no? y sus logros. Preguntarle cuál considera que ha sido el momento más significativo de su carrera política y cómo eso ha influido usted en temas ideológicos, ¿no? Si ha tenido alguna evolución de antes y un después de estos logros y si ha cambiado alguno de sus objetivos como líder y como servidor público también. Mira, yo creo que me he mantenido dentro de un proyecto de poder hacer realidad, alcanzar los objetivos que en su momento se planteó la Revolución Mexicana, evidentemente actualizándolos. Pues no es lo mismo el México de 1910 que el México del 2023. En algunas cosas. En algunas cosas no, y en otras cosas mantenemos el objetivo, desde luego, pero pues yo me he mantenido en ese proyecto, no creo haber cambiado. Van cambiando las circunstancias, van cambiando las prioridades. En algún momento cobra más prioridad alguna cuestión social, en otras una política, en otras una de carácter económico, pero yo diría que en términos generales pues yo he estado empujando, tratando de impulsar este proyecto y afortunadamente en compañía de mucha gente. Sí, afortunadamente. Siempre. Como líder fundador del Partido de la Revolución Democrática, ¿cómo describir el proceso de establecimiento y conciliación de los partidos en la política mexicana? ¿Qué obstáculos se enfrentaron y cómo se están enfrentando ahora, ¿no? Ha habido como un nacimiento y un ocaso de algunos partidos. Ahorita está el del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué recomendaciones hay para superar los obstáculos que hay actualmente y cómo los vivió usted? Mira, los partidos a lo largo de nuestra historia, y nos podemos ir todo lo más atrás que se quiera, pues surgen, desaparecen, son ciclos, se fortalecen, luego se debilitan, en fin, ha habido de todo. Y yo creo que en este momento los partidos están pasando por una situación en que prácticamente no tienen propuestas. Es decir, ningún partido, ni los que están en el gobierno, ni los que están en la oposición, tiene una propuesta clara, es decir, hacia dónde quisieran que se moviera el país, cómo quisieran conducir el país a partir del presente y hacia adelante. Y me parece que esto es muy grave en la vida partidaria del país, no solo de los partidos mismos, sino en la vida partidaria del país. Podríamos decir que, la crítica es, ¿cuál es el plan de gobierno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Independientemente de figuras. No solo el plan de gobierno, el plan de gobierno es una cosa, yo diría el proyecto de país que se quiere construir. Porque construir un país requiere, sí, sin duda, de las acciones del gobierno, pero requiere también de las acciones de la sociedad, requiere de tomar en cuenta los factores que se puedan mover internamente, pero también los que puedan influir para bien o para mal desde el exterior. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de nación y un plan de gobierno? Bueno, un plan de gobierno es muy concreto, es decir, un plan de gobierno te dice en este año quiero hacer tal cosa, en estos 6 años o en este decenio quiero que se haga tal cosa, que se empuje hasta tales objetivos la educación, hasta tales objetivos la atención de la salud o la ampliación de la seguridad social, o establecer relaciones internacionales y comerciales con tales países o no establecerlas.
y un proyecto de nación, pues quiere decir, quiero tener un país productivo, un país justo con sus habitantes, donde no haya desigualdad, donde no haya pobreza, donde haya oportunidades equivalentes para todo el mundo, donde podamos establecer una relación de equidad en el terreno internacional. Este es un proyecto de país. El plan de gobierno es, bueno, cómo alcanzar, cómo empujar, cómo avanzar en la realización de ese proyecto de país. Okay. Hablando, ¿no?, de temas democráticos, decía Alan Turing que, más o menos, ¿no?, parafraseando, que la democracia no existía, ¿no?, que es algo que se aspira a ella, ¿no?, es una utopía de la que se trabaja para llegar todos los días a ella. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué cree que deberíamos de mejorar para fortalecer la democracia que tenemos actualmente en México? Bueno, primero entender que la democracia no es únicamente en el terreno electoral. Claro. Sin duda alguna, el respeto al voto es fundamental, es yo diría una de las muchas condiciones de democracia, que haya respeto al voto, que haya equidad en la competencia electoral, me parece que son cuestiones fundamentales, pero la democracia es mucho más amplia que solo la parte electoral o solo la parte política. Porque además hay mucha confusión del concepto de ciudadanía, ¿no? Que la gente dice, saco mi credencial de elector, voto, y ya ellos que trabajen, ¿no? Que le chinguen. Aquí les decimos en redes sociales, les exigimos, ¿no? Pero el concepto de ciudadanía y democracia es mucho más allá de ir a votar cada 3 años. Yo diría, ¿no?, decir, que haya equidad en las oportunidades para todo el mundo, así que todo el mundo pueda mejorar a través de la educación, a través de la atención a la salud, a través de una seguridad social de carácter universal y de calidad, a través de trabajo digno, de trabajo bien remunerado, con equidad también, claro, de que no haya imposiciones de un país sobre los otros, esto es que se tomen en cuenta los intereses nacionales y lo que tenga que aportar cualquier país para una mejor condición de carácter internacional también. En fin, todo esto es democracia y todo esto es a lo que hay que aspirar, ¿no? Hablando de internacional, estaba revisando antes de esta entrevista temas de su trayectoria y posturas que ustedes tienen políticamente, y a mí me da mucha curiosidad si se siente cómodo de compartirnos sobre su postura con el tema en Palestina, ¿no? Preguntaría cuál es su postura y por qué es importante que sepamos o que sepa la sociedad mexicana qué está pasando en Palestina. Mira, habría que profundizar, no tengo todos los detalles en la cabeza, pero me parece que primero se han incumplido muchas resoluciones, concretamente de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a Palestina. Entonces ha habido, yo diría, intromisiones, imposiciones, en muchos casos muy violentos por parte de Israel para limitar tanto la soberanía de Palestina como país, como las oportunidades de los palestinos para mejorar, para manifestarse, para expresarse. Y que esto, pues, solo una acción internacional concertada y comprometida podrá corregir, ¿no? Claro, muchas gracias por esa respuesta. Para concluir este primer módulo, ¿no?, vamos a platicar cuatro bloques. Este primero, que era sobre trayectoria y logros. Bueno, usted tiene casi 89 años. No, sin el casi. Casi 89. No, sin el casi. Ya 89 años. Ha visto y ha vivido diversos procesos críticos y claves en la política mexicana. Yo creo que cuenta con experiencia de sobra para respondernos si usted ve que estamos repitiendo algún ciclo en los procesos electorales y en la democracia mexicana. Entonces, ¿estamos volviendo a repetir algún vicio? Bueno, lo que yo veo es que no hay el diálogo suficiente, no hay diálogo para encontrar solución a muchos problemas. Y esto es cuestión tanto de la sociedad como de los agentes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. Claro. Pero yo lo que veo es eso, que no se está teniendo un diálogo, no se están buscando a través de, pues, el pensamiento de más de uno,
solución o caminos de solución a los diversos problemas que tenemos. ¿Y el rol de la sociedad civil el rol de la sociedad civil? Bueno, yo diría, uno, organizarse lo mejor posible, y dos, pues manifestarse, expresarse, buscar, entre otras cosas, el diálogo con distintos agentes, con distintos sectores de la sociedad, y pues buscar que se impulsen las causas que cada organización o cada persona está considerando necesarias y útiles para el conjunto de la sociedad. Y para la sociedad, ¿cuál cree que usted es el desafío más apremiante al que se están enfrentando actualmente? Yo diría organizarse. Okay. Está cada quien disperso, cada quien trabajando por su lado, y no tenemos una acción organizada ni un planteamiento de conjunto al que esa organización le dé fuerza ante los que tengan en su momento que tomar decisiones. ¿Y cómo abordaría ese desafío? Si no fuera usted el ingeniero Cárdenas, si fuera alguien de la sociedad civil. Pues mira, insistiendo como lo he hecho y como lo tienen que hacer muchos. Entonces, insistiendo, reuniéndose, debatiendo ideas, planteando alternativas y exigiendo que quien tenga que oír, pues escuche, aunque esto tome tiempo. Claro. Hablando, ¿no?, de algunas amenazas que hay para la sociedad civil, sobre todo en temas de dignidad laboral, no sé si ha tenido oportunidad de leer algo, ¿no?, sobre el tema de las inteligencias artificiales, las fake news que están saliendo con el deepfake, o sea, los avances tecnológicos a los que ya estamos llegando, y no sé, ¿cómo cree usted que México ante esos retos puede mantener su identidad cultural y al mismo tiempo participar de manera significativa en la economía y en la política mundial? Bueno, yo creo que independientemente de los avances tecnológicos, que hay que aprovecharlos para buscar beneficios de todo tipo, siempre y cuando no sean a costa de otros, pues al Estado le corresponde que, aprovechando esos avances tecnológicos, científicos, pues esto no afecte ni la dignidad de las personas ni las oportunidades de mejoramiento, y que esto no signifique la imposición de unos sobre otros, es decir, en condiciones de ventajas solo para unos y desventajas solo para otros. Claro. Hablaba sobre eso con Jacob Aviña, un buen amigo que tenemos usted y yo en común de Tabasco. Hace algunos años que o sea, las grandes oportunidades que pudiera presentar la tecnología es que nos haga más libres, ¿no?, en el sentido de que los medios de producción se encargue, ¿no?, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, y ahorita está pasando completamente al revés, ¿no? Planteaban que esta libertad que podemos aspirar con la modernidad, de poder tener más tiempo para a lo mejor estudiar otra carrera, aprender a dominar algún instrumento musical, aprender varios idiomas, ahora parece que es al revés, ¿no? Se están perdiendo muchos trabajos a nivel nacional, está en riesgo a nivel internacional la pérdida de miles de millones de trabajos por la inteligencia artificial, por aterrizar en un caso concreto, ¿no? Y ahora es la inteligencia artificial la que hace poemas, hace música, ¿no? Todo esto que se estaba planteando desde la izquierda moderna, el que pudiéramos aspirar a esa libertad. ¿Y cómo afrontar eso? Pues, sobre todo mi generación y la gente que viene atrás de nosotros, que tiene otros problemas también más importantes, ¿no? La falta de vivienda asequible, la falta de trabajo bien remunerado. Pero ¿cómo nos organizamos frente a estas amenazas de la modernidad? Bueno, primero hay que entender que el avance científico, el avance tecnológico, no debe ser para sojuzgar o para obtener ventajas indebidas de los demás. Si el manejo de la aplicación de esa nueva tecnología no debe ser para abusar de los demás. Claro. Al contrario, debe ser para abrir oportunidades a todo mundo, y esto quiere decir que tenemos en su momento que revisar. Yo no tengo una respuesta a ese respecto, pero tenemos que pensar, pues, a partir de sí desarrollar nuevas tecnologías, pues cuál debe ser la consecuencia económica, cuál debe ser la distribución adecuada de los beneficios económicos y de los beneficios sociales y culturales que se puedan obtener a través de los avances científicos, tecnológicos, culturales, de pensamiento, etcétera, etcétera. Claro.
Cambiando un poquito de tema, quería hablar del tema coyuntural de hace unas semanas, ¿no? El tema de los libros de texto. Específicamente yo tuve la oportunidad de leer el libro de cuarto grado y algunos detalles de otros libros. Me parece que el contenido, ¿no?, teórico es bastante loable. Para mi parecer no se resuelve el problema de fondo. Si el problema de fondo no es nada más el contenido de lo que leen o van a leer o van a educar los maestros, sino es un sistema, más bien es el sistema educativo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre la educación en la transformación social de este país? Mira, primero no he tenido oportunidad de leer ninguno de los libros de texto de ningún grado, ni los dirigidos a los maestros, ni los dirigidos a los estudiantes, a los alumnos. Pero creo que en ningún sentido debiera ser un libro de texto que tendiera a sectarizar posiciones. Claro. Creo que un libro de texto debe pues abrir al conocimiento las distintas opciones que se tengan, trátese de cuestiones meramente técnicas, de los métodos mismos de enseñanza-aprendizaje, las ideas que puedan derivar llamémosle, en ideologías, en formas de actuar, en formas de pensar. Yo creo que al niño y al joven se le deben abrir todas las oportunidades para que conozca y sea la persona quien decida pues qué camino seguir en la vida. Claro. De hecho, el día que tenga... Perdón, ahora, sí. se le tienen al niño, al joven, se le debe dotar de todos los instrumentos técnicos y científicos para que pueda decidir con plena libertad y con pleno conocimiento. Claro. Yo mi conclusión de lo que tengo de estos libros, usted luego tendrá la oportunidad de revisarlos, es que aspira, ¿no? Que lo logre es otro trayecto, otro trecho, pero yo creo que en resumen estos libros lo que buscan es formar personas, no obreros, pues, no personas productivas. Y yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Mi madre es normalista, hemos hablado mucho sobre algo que ella llama el apagón analógico, ¿no? Esta desconexión que hay y la falta de actualización del sistema educativo con otras estrategias tecnológicas para poder educar a la infancia. Y volviendo al punto, ¿no? En sí, en los últimos 20 años más o menos, el sistema educativo pues ha empujado a la infancia a ser personas productivas, ¿no? Y yo no estoy hablando en términos relativos de bueno o malo, pero sí hay una desconexión pues con la naturaleza, con el ser, el concepto de humano, ¿no? Entonces, ¿qué medidas usted considera necesarias, vuelvo, ¿no?, a la pregunta del inicio, para modernizar el sistema educativo mexicano? Mira, ¿Qué ha faltado? Yo no conozco de cuestiones pedagógicas, educativas, pero me parece que lo que tenemos que pensar es, pues, por ejemplo, las formas de enseñar, de introducir al niño a la aritmética, Claro. matemáticas, pero yo diría que empezando por la aritmética, pues tienen que ser los que se hayan estudiado y hayan tenido mejores resultados. Y debe haber más de algún método, así que no son formas únicas, Claro. más de algún método para enseñar y para aprender aritmética, o para tener conocimiento de los principales conceptos en materia de biología, es decir, cómo se gesta la vida desde la célula y de ahí en adelante, o cualquier otro tema. Entonces, ahí hay que utilizar justamente los instrumentos que hoy nos ofrece la tecnología, la ciencia, y esto tiene mucho que ver tanto con aprender a utilizar las manos, en cosas elementales, el dibujo, etcétera, hasta pues utilizar los instrumentos que hoy nos ofrece pues todo lo que tiene que ver con las cuestiones digitales, la televisión, radio, y todo lo que puede utilizarse a través de distintas formas de presentar los distintos temas.
Sí, yo quisiera aterrizar hablando, ¿no?, de la educación de las infancias, hablando de tratar de conectar con los jóvenes. Eh, yo veo ahí una participación de jóvenes en la agenda LGBTQ+, en el tema de la inseguridad, pero hay muchos otros problemas, ¿no? La lista es larga, nos faltan dedos en el cuerpo para poder enumerarlos, y desde mi realidad no los veo ahí tan involucrados, ¿no? ¿Qué cree que ha faltado para la participación de los jóvenes, ¿no?, en la política mexicana? Mira, primero una buena enseñanza sobre los temas fundamentales, esto es las ciencias básicas, la biología, bueno, las matemáticas, etcétera, y luego, pues, entender que una educación completa, pues tendría también que empezar a abrir desde la primera niñez, ¿no? Acceso a la cultura, al arte, al deporte. Sí, todo esto debe ser parte de la educación básica, si se quiere realmente una formación integral del individuo. Y temas como de derechos, ¿no?, desde laborales hasta Todo ciudadanos, eso en su momento tiene que o ir, sea, tiene que, concepto de civismo, ¿no?, lo tiene, cívico. tiene, sin duda pues darse como educación fundamental. Esto es, cuando se quitó el civismo, lo que llamábamos civismo, pues se me hace que fue un retroceso grave. Claro. Y eso tendría que incorporarse. Entonces, cómo desarrollar, cómo generar una convivencia fructífera, al final de cuentas, que eso es el civismo que estamos buscando. Claro. Pues vamos a pasar a hablar un poquito de medio ambiente y sustentabilidad. Preguntarle primero, ¿qué estrategias para promover la transición hacia fuentes de energías limpias y renovables, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, pudiéramos buscar? O sea, ¿por dónde iniciar esa transición energética? Mira, primero hay que entender que en algunos países, y yo creo que México es uno de ellos, por un tiempo vamos a seguir utilizando, aunque muchos quisieran que esto fuera más rápido y no sucediera, vamos a seguir utilizando combustibles fósiles. Entonces no es un cambio que se vaya a dar de un día para otro. Inmediato. Y pensando concretamente en los combustibles de los vehículos. Claro, que luego eso es muy frustrante. Yo vengo de una generación en la que somos intolerantes a la frustración y somos víctimas de la inmediatez, ¿no? Vivimos en este sistema capital neoliberal que así nos ha enseñado, ¿no? Y que cuesta deconstruirse y entender que hay procesos, ¿no? Y esos procesos son transicionales y la transición toma años. Ahora, habría que pensar concretamente en materia de petróleo y de hidrocarburos, que la utilización más benéfica va a ser en la petroquímica y en los muchos productos que se obtienen y que pueden obtenerse viendo hacia adelante en la petroquímica, entendiendo que en la petroquímica hoy está presente en todo lo que es la ingeniería espacial, en todo esto que tiene que ver con las cámaras y cuestiones digitales, en las sillas donde estamos sentados, en las cubetas de las casas y en muchas cosas mucho más sofisticadas, desde luego. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos que ver todavía que se requieren avances muy importantes para la mejor utilización o para la utilización de ciertas formas de energía. Esto es, todavía no tenemos suficientemente desarrollados a costos razonables, a manejos materiales físicos razonables, todo lo que son las baterías, por ejemplo, para acumular energía solar. Claro. Todavía requerimos de otras fuentes de energía para en las horas en que no hay sol, o en el caso de lo eólico, cuando no hay viento, de dónde viene la energía cuando el viento no sopla o cuando ya se nos fue el sol. Claro. Entonces todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, no son cuestiones absolutas. Entonces todo esto tenemos que revisarlo. Sí, no es sencillo. Y tenemos que revisar también dónde nos encontramos. Por ejemplo, en el caso de México, yo diría en el caso particular de Baja California Sur, pues se tiene que hacer, al tiempo que se hagan todas las
esfuerzos para ir utilizando cada vez más fuentes de energía no contaminantes, etcétera, tenemos que pensar, por ejemplo, que si no se refuerzan, si no se modernizan las redes de transmisión y de distribución en casos como este estado o en el país, pues no nos va a servir mucho que tengamos más capacidad de generación o capacidad de generación de fuentes no contaminantes si no tenemos cómo poner esa energía en las redes de distribución para que se pueda utilizar adecuadamente. Esto es fundamental. Sí, son temas técnicos muy complejos, ¿no? Son problemas técnicos, son problemas de inversión que se requieren, a las que se tendría que estar dando ya prioridad y no diferir este tipo de inversiones. Y no me refiero solo al caso de aquí del estado de Baja California Sur, sino yo diría en general en el país requerimos ya modernizar las redes de distribución. Y yo diría que esta debería ser una de las prioridades de la política en materia de energía eléctrica en el país. Como puede haber otras, hay plantas principalmente tanto eólicas como solares que están terminadas y que por falta de acuerdos en materia de tarifas, etcétera, no están operando y podrían ahí sí contribuir a bajar contaminación, etcétera, pero todo esto pues tenemos que buscar los acuerdos razonables entre los costos, los momentos de utilización, pero yo sí creo que tenemos que empujar cada vez más a que tengamos más fuentes de generación de energía no contaminante, trátese de lo eólico y lo solar, pero también pensar, y aquí en Baja California sería un sitio para considerarlo, por ejemplo, lo que puede generarse a través de las mareas, a través del oleaje, en fin, hay otras formas de energía que tendríamos ya que estar pensando seriamente en cómo desarrollar, cómo aprovechar. Cuando hay oportunidades de geotermia, por ejemplo, pues darle más atención, etcétera. Oye, en nombre de los sudcalifornianos, agradecerle que diga el nombre del estado completo. Nos pasa bien seguido que nos dicen que Baja California y es Baja California muy bonito, ¿no? Ensenada, Tecate, tiene lo suyo, pero sí son dos estados diferentes y usted se ha dado el tiempo de decir el nombre completo y se lo agradecemos arduamente. Inge, hablando, ¿no?, sobre la naturaleza, el medio ambiente y la conexión que tienen los pueblos originarios, ¿no? O sea, la conexión que ellos tienen y la capacidad, con base en su cosmovisión, de conservar el medio ambiente, ¿no? Para ellos es crucial. Y el gobierno federal actualmente tiene varios programas de trabajo con zonas rurales y con varias comunidades. Un ejemplo de varios es la construcción de caminos, que es importante el tener como mayor accesibilidad para acceso a bienes, emergencias. Pero, ¿qué más podría hacer el gobierno federal y la sociedad también para trabajar en colaboración con estas comunidades para proteger los recursos naturales y las formas de vida tradicionales? Yo te diría para proteger los recursos naturales, pero también para aprovechar los recursos naturales. La mejor protección de un recurso natural es su buen aprovechamiento. ¿Cuál es la diferencia porque lo he platicado mucho con Carlos Labore, cuál es la diferencia entre aprovechamiento y extractivismo? Las externalidades, el nivel de externalidades. Bueno, para extraer un mineral, por ejemplo, bueno, se requieren trabajos que alteran el medio ambiente natural. Sí. Pero esa alteración no debe generar daños, al final de cuentas, ni de carácter ambiental, social, económico, o deben tomarse las medidas de mitigación que permitan no solo mitigar ciertos efectos, ciertos impactos, sino restaurar condiciones, compensar lo que se haya afectado. Claro. Y tomar en cuenta además que estas políticas extractivistas que tienen que ver en mucho con los recursos minerales, pues no tengan afectaciones negativas en el terreno social. Claro. Creo que esto es algo muy importante
Y esto se refiere tanto a los hábitats de ciertas comunidades o de ciertas poblaciones, como a las condiciones de trabajo de los trabajadores que están involucrados en esos aprovechamientos o explotaciones de carácter extractivista. Claro. Y esto se tiene que tomar en cuenta. Claro. Me gustaría preguntarle sobre Por México Hoy, si nos puede ayudar a la audiencia a darle claridad qué es y qué ha encontrado en sus visitas recientemente alrededor del país. Mira, es un esfuerzo de un grupo de amigos, de compañeros, que creemos que hay que abrir la discusión en torno a los principales temas del país, derechos sociales, nuevos derechos que se han ido incorporando a nuestra Constitución y que incluso se tienen en muchos casos que reglamentar para poderlos ejercitar, para ser efectivo el que se te concede un derecho pero no lo puedes ejercitar. Hay casos muy, muy claros, muy concretos. El 123 de la Constitución nos dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo, Claro. pero no existe ningún mecanismo para que cualquier persona recurra o exija al Estado cómo ejercitar ese derecho. Entonces, no está reglamentado. Es decir, y se tiene que hacer la exigencia de un desempleado, para poner el caso concreto, al Estado. Es decir, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, estoy preparado, o prepárenme para hacerte lo que puede estar haciendo falta para tener acceso a un trabajo debidamente remunerado, digno, protegido socialmente. Entonces, no existe. Tenemos derecho al agua y a un medio ambiente sano. ¿Cómo exijo acceso ¿Cuáles son los mecanismos al agua? Okay. ¿Cómo exijo una vivienda digna? Todos son derechos que ya están en la Constitución, la atención a la salud. Bueno, pues todo eso tenemos todavía que avanzar en reglamentar para hacerlos realmente exigibles y que todo lo que nos reconoce la Constitución podamos realmente pues beneficiarnos de haber ganado esos derechos. Y esto tiene que ver con los derechos de las mujeres, de todo lo que es LGBT, etcétera, etcétera, pero también con otros derechos como el del medio ambiente sano. Bueno, ¿cómo exijo? Yo vivo en La Paz, vivo en tal zona y estoy viendo que mi medio ambiente se está deteriorando. ¿Cómo te exijo que no se me deteriore mi medio ambiente donde yo me desenvuelvo diariamente? Claro. A mí, hablaba usted hace rato sobre vivienda, ¿no? Y a mí y a muchos, ¿no?, de mi edad nos preocupa muchas cosas. Una de ellas es el poder tener una casa propia. Y no me refiero al proceso de acumular y tener, ¿no?, sino el dejar de pagar renta, ¿no? No hay una política pública de vivienda asequible, y siendo como específicos en eso es como el poder aspirar a tener un hogar y poderlo costear, ¿no? El poder costear un hogar y que además no te manda a las periferias, ¿no? Que no tengas que ir a vivir pichoneras allá bien lejos, tener que comprarte un auto porque las distancias son largas. O sea, la vivienda asequible no es nada más el poder acceder a un hogar, dejar de pagar renta, sino también que sea digno, ¿no? El poder vivir en ese lugar. Y usted, tengo entendido, cuando fue jefe de gobierno y instauró algunas políticas de vivienda asequible, ¿cree que pudiera ser replicable en este contexto político histórico actual? Yo creo que lo primero sería pensar que se requiere una mejor distribución de la riqueza pública, que a través del presupuesto, de la obligación que el Estado tiene de ofrecerte y proporcionarte trabajo, puedas tener un ingreso suficiente. Lo que dice la ley respecto al salario mínimo. El salario mínimo debe ser suficiente para el sostenimiento adecuado de una familia que tenga pues posibilidades justamente de desarrollarse en la vida, de tener incluso diversión y esparcimiento sano. Bueno, todo esto lo dice la Constitución respecto al salario mínimo. Por ahí tendríamos que empezar. Y luego también tendríamos que revisar seriamente
cuáles son los requerimientos y cuál sería la reglamentación en materia de vivienda para considerar pues los mínimos aceptables. Esto es, en 40 metros cuadrados no puedes meter a una familia de 8 personas. Y aún así hay gente que así vive. De acuerdo, miles de millones de entonces personas. tendrías que revisar esos reglamentos para decir, bueno, la unidad mínima debe ser en tales condiciones y debe haber tales condiciones que, por cierto, no se cumplen, ni siquiera en muchos casos no se cumplen las cuestiones mínimas de áreas verdes. A ciertas zonas tiene que haber escuelas, tiene que haber tales o cuales servicios, Claro. mercados para lo elemental, para lo básico. Pues todo esto tendría que estar diseñado, reglamentado, para que se fuera haciendo pues en cada barrio, en cada zona del país. No es fácil, ni será de un día para otro, pero yo creo que el objetivo tendría que ser ese, Claro. el objetivo a largo plazo tendría que ser ese. Pudiéramos decir que es una de las agendas pendientes, ¿no? Para el siguiente sexenio. ¿Qué otras Entre las muchas agendas pendientes, pues, tenemos 40 y tantos millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Ciertamente se ha avanzado en estos últimos años en reducir el porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza, pero si estamos hablando que todavía son 40 y tantos millones en estas condiciones, pues quiere decir que todavía tenemos un problema grande. Si más de la tercera parte de la población está en condiciones realmente muy, muy difíciles. Entonces, ¿cómo generamos trabajo formal? ¿Cómo aprovechamos mejor los recursos del país para ofrecer oportunidades a estos mexicanos que están en condiciones difíciles? ¿Cómo los educamos mejor? ¿Cómo atendemos la salud mejor simplemente de ese sector? ¿Cuál es el horizonte para 2024, 2030? ¿Qué nos espera con base en su experiencia? Mira, yo quiero ser optimista. Yo quiero pensar que se pueden sentar bases para reorientar el desarrollo en cuestiones sociales, económicas, políticas, pues distinto a como hemos tenido en estos últimos 20 o 30 años. O sea, poner la prioridad en las cuestiones de orden social y cómo mejorar, el ingreso de la gente, el ingreso sano de la gente, cómo erradicamos violencia y delincuencia, cómo logramos que haya trabajo formal. Yo creo que son los grandes objetivos: educación de calidad, atención a la salud, seguridad social de carácter universal, pero de calidad, Claro. etcétera. Pues estamos llegando al final de aquí de nuestra conversación. Muy bien, Fabio. Ingeniero, no sé si algo que nos quisiera compartir para este cierre. Yo te diría invitar a todo el mundo al diálogo sobre los principales problemas que se tienen. En algunas partes serán problemas pues de orden universal, internacional. En otros casos serán las cuestiones más elementales. Esto es cómo logramos que haya buen drenaje en nuestras colonias. Desde lo más básico, ¿no? Claro. O cómo tenemos un buen abasto de agua potable, o cómo tenemos trabajo digno para todo el mundo. Inge, muchísimas gracias. Contrario, por Frank, su tiempo y mucho por su gusto. sapiencia. No, eso no, pero muchas gracias. Bueno, pues por ahí visítenos en La Fragata, este proyecto El Horizonte 2024. Pueden seguirnos en nuestras redes como Soy Frank BCS, como Frank Aguirre Riveros en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también las del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en Twitter, en Facebook igual. Pueden entrar también a la iniciativa por mexicohoy.org y nos vemos hasta la próxima.